El siguiente ejercicio dice tangente de x menos secante de x al cuadrado es igual a 1 menos seno de x dividido para 1 más seno de x. Entonces, este ejercicio lo vamos a empezar de la siguiente manera. Puedo trabajar el lado derecho o puedo trabajar el lado izquierdo. El lado derecho sería lo apropiado una conjugada, pero más fácil vamos a trabajar el lado izquierdo. En este caso, voy a ponerle de esta forma. La tangente, según nuestra tabla, es seno de x dividido para coseno de x, menos la secante. La secante es 1 sobre el coseno. 1 menos el coseno de x elevado al cuadrado. Entonces simplemente he transformado la tangente y la secante en función de senos y cosenos. Ahora, como tendrían el mismo denominador, voy a sacarle como una sola expresión. Coseno de x se mantiene el mismo denominador y en este caso se restan los numeradores. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya estaríamos con esta parte. Ahora este cuadrado se distribuiría tanto para el numerador como para el denominador. Me quedaría seno de x menos 1 elevado al cuadrado dividido para el coseno cuadrado de x. Entonces ya llegamos a esta expresión y podemos entonces decir lo siguiente. Como yo quiero que me quede 1 menos seno de x, yo podría hacer de la siguiente manera. Entonces, este seno menos 1 está al cuadrado, entonces podría decir que es seno de x menos 1 por seno de x menos 1, es decir, dos paréntesis iguales multiplicados serían lo mismo que el cuadrado. ¿Por qué? Porque quiero que me quede una expresión similar en el numerador. Y al denominador dice coseno cuadrado de x. Según nuestra tabla, tenemos que el coseno cuadrado de x despejado de esta identidad sería 1 menos seno cuadrado. Entonces voy a ponerle 1 menos seno cuadrado de x. Entonces esto me va a quedar seno de x menos 1 por seno de x menos 1. Y abajo también es una diferencia de cuadrados. Recordamos que es a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Recordamos que se sacan raíces y esto es a, b, y se ponen esas raíces en dos paréntesis con signos diferentes. Entonces eso es factoreo. Recuerden que si tienen alguna duda en factoreo, en mi página web www.asesoriaacademica.com tendrán muchos videos donde se explica todo esto de factoreo para que recuerden. Entonces, puedo aplicar eso en 1 menos seno cuadrado. Entonces me quedaría 1 menos seno de x por 1 menos seno de x. Entonces, miren, esta expresión de arriba, seno de x menos 1, y esta expresión, cualquiera, perdón, aquí hay una con menos, una con más. Eso me estaba equivocando. Esta expresión de arriba, seno de x menos 1, y la de abajo, 1 menos seno de x, son exactamente las mismas, pero están al revés, ¿no? El seno está negativo abajo y el seno está positivo arriba. Y acá el 1 está negativo y el 1 está positivo. Las de acá no les presto atención todavía. Entonces, si yo quisiera que se simplifiquen esas expresiones, tendría que sacar como ser factor común el signo menos o poner un menos delante del paréntesis. Al poner un menos delante del paréntesis, yo puedo cambiarles ya de signo. Entonces aquí adentro me quedaría, le voy a cambiar el orden también. Como el 1 es negativo, le voy a poner positivo primero y luego al seno. Menos seno de x. Siempre se puede hacer eso cuando se necesite cambiar los signos de alguna expresión. Acá me quedaría seno de x menos 1. Todo esto dividido. Para abajo ya me queda 1, 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Entonces aquí esto ya se simplifica y me queda un menos adelante. Entonces, a partir de aquí
voy a hacer lo siguiente. Este menos ahora le voy a introducir en el otro paréntesis para quitarle al menos. Entonces cambiaría todo de signo. Y en el numerador me va a quedar 1 menos seno de x, porque le estamos cambiando, ¿no? El que era 1 negativo se hizo positivo y el seno de x que era positivo se hizo negativo. Y al denominador 1 más seno de x. Y de esta forma logro obtener todo lo que está al lado derecho. Entonces esto ya es idéntico. Le voy a borrar un poquito esto de acá. Esto es idéntico a 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x que teníamos al lado derecho de la expresión y queda demostrada la identidad trigonométrica.